bendecimos desde las instalaciones del Ministerio Mundial Maranata, la iglesia que ama, la espera, para bendecirle personalmente, que un día lo visite. Y saludamos ahí a los municipios donde llegue esta señal, al municipio de Quilitla, al municipio de Maclapa. Saludamos a los amigos y hermanos ahí en el municipio de Capacán, de San Martín, de Astla de Terrazas, en las dos delegaciones, Chapulhuacanito, Tamán y sus 14 barrios, les amamos, les saludamos, les bendecimos. Sabemos que cada día se suman para ser bendecidos por este programa y bueno, sin faltar esta hermosa cabecera municipal. Así es que hoy le traemos una palabra esperando que le bendiga, que le edifique. Aleluya. Y en el Salmo 41, versículo 1 dice: oración pidiendo salud. El salmista David le pone este título al Salmo 41 y dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Hay un grupo del cual Dios no se olvida y habla de los pobres. A veces no solamente pobres económicamente, sino pobres de que tienen a lo mejor economía, pero están pobres de espíritu, están pasando una necesidad, están enfermos, están atribulados por algún problema que estén pasando laboral, emocional, en el matrimonio, con los hijos. Pero dice la Biblia: bien bendecido es aquel que se acuerda de los pobres. Hay un grupo del cual Dios quiere que nos acordemos. Tan solo si no podemos bendecirlos con algo económico, con algo material, oremos por ellos. Dios quiere que nos acordemos de ese grupo, de ese pueblo que está ahí pobre, que está abandonado, que nadie lo escucha, que nadie lo ve. Cuánta gente desesperada corriendo de aquí para allá. Ese es el pobre. No solamente se refiere a un pobre económicamente que tiene una casita humilde, o que no tiene dinero, o que no tiene una familia. No precisamente de esos, aunque también de esos, sino de aquellos que están pasando un problema y muchas veces nos damos cuenta que es el vecino, que es el hijo que está en la casa, que tiene problemas emocionales, que está a punto del suicidio y nosotros ni por enterado nos damos. Entonces el salmista dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. Ahora, no solo se trata de pensar. Cuando tú piensas, bueno, piensas pero accionas y dices: voy a ver a ese amigo, voy a ver a esa persona, la veo triste, la veo desanimada, veo que algo le está pasando, voy a ir a orar por él, a orar por ella, le voy a llevar un taco, como dicen por ahí, porque dice que son bien bendecidos los que piensan en el pobre, porque en el día malo, porque a todos nos llega un día malo. Efesios capítulo 6 dice que nos pongamos toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo estemos firmes. Habla de un día malo, un día a todos nos llega un problema, una necesidad, una circunstancia de cualquier índole, pero no llega. Si yo le preguntara a todos de la iglesia, todos los congregantes tienen una necesidad de algo. Entonces dice la Biblia que si pensamos y accionamos y ayudamos y bendecimos y oramos por el pobre, por el necesitado, dice que en el día de nuestra necesidad, en el día de nuestra angustia, en el día de que yo le esté pasando mal, en el día que yo necesite que alguien ore por mí, en el día que yo necesite que alguien me extienda la mano, Dios me va a librar. Dios me va a poner gente que me ayude y me bendiga. Yo siempre he dicho, aunque no precisamente lo hago por eso, pero yo siempre digo, yo le doy a quien pueda darle lo mejor que le pueda dar mientras tenga la oportunidad de hacerlo. Porque yo siempre uso esta frase, es mía, si te quiere tomarla, y si estoy mal, pues déjeme. Yo siempre digo, lo hago para que cuando yo esté viejita y abandonada, eso yo digo, alguien me extienda un vaso de agua, alguien me lleve un vaso de agua, alguien me lleve un taco, como dicen por ahí. Por eso dice el salmista David, bienaventurado el que piensa en el pobre, el que piensa en el necesitado, en el que ayuda al que lo necesita, porque cuando le llegue el día malo, Dios lo va a librar. Amén. Hay recompensa para cuando nosotros somos dadivosos,
nosotros nos acordamos del necesitado, muchas veces nos inclinamos al que tiene y le damos más porque queremos recibir, porque lo hacemos con una intención de que si le doy al que tiene, tiendo a recibir. Pero Dios no nos manda esto. Dios nos manda a pensar en el pobre para que nosotros también en el día malo Dios nos bendiga a nosotros. Estamos sembrando para cosechar para nosotros. Amén. Dios bendice a los que cuidan de los pobres. Dios bendice a los que cuidan de los enfermos. Dios bendice a los que cuidan de los necesitados. Amén. Dice que los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades a sus vidas. Versículo 2. Jehová los guardará. ¿A quién va a guardar? Al que piensa y se acuerda del pobre, del necesitado. Dice: Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarán a la voluntad de sus enemigos. Dice Dios que si nosotros pensamos en el día pensamos en el pobre, en el día de nuestra necesidad, Dios a nosotros nos va a enviar salud. En el día de nuestra enfermedad nos va a sanar. En el día de nuestra necesidad económica, Dios nos va a suplir. Amén. Él nos cuidará, Él nos dará salud, Él nos proveerá, Él nos hará vivir felices, y no está hablando de dinero. Él suplirá lo que te haga falta. Cuando tú piensas en el pobre en su día malo, Dios a ti te va a guardar. Amén. Dice que no dejará que pase necesidad. Todo aquel que hoy piensa, muy pocas veces lo hacemos. Nunca de las veces pensamos en la necesidad de otro. Siempre por lo que usted quiera, el humano, el ser humano tiende a pensar en él. Muy pocas veces dice: oh, mi vecino tendrá que comer, el compañero, el amigo, aquel que he oído que tiene necesidad, hoy habrá comido para llevarle algo. ¿Verdad que nunca pensamos eso? Siempre pensamos en nuestra necesidad. No tengo que comer, no tengo para comprar esto, no tengo para calzado, no tengo para una casa, no tengo para mí, no tengo para mí. Y muchas veces la falta de necesidad que tenemos nosotros, o más bien la necesidad que tenemos nosotros, es por falta de que nosotros no hemos sabido, no hemos aprendido a darle al pobre. Dice la Biblia que le da al pobre a Jehová presta, y el bien que tú le haces al pobre te lo vuelve a dar, te lo devuelve. O sea que darle al pobre te trae bendición. O sea que darle al pobre le estás prestando a Dios. ¿Y quién es Dios para que tú le prestes? Porque Dios no puede venir, pero por eso te tiene aquí en la tierra, para que tú vayas y le des. Porque cuando tú le das, le estás prestando a Dios. Como en otras palabras dice Dios: préstame y dale a Él, y luego yo te lo pago, y Dios te lo va a pagar. Por eso dice que el que da al pobre a Jehová presta, y el bien que tú haces te lo vuelve a pagar. Pero casi nunca pensamos en ellos, pensamos en nosotros, y muchas veces ese es el gran problema. Por eso no cosechamos, porque solamente estamos caminando en una vida de egoísmo. Para mí primero, para mí segundo, para mí tercero, y si sobra algo, para mí también. Somos como el asadón, todo para acá, nada para allá. Pero Dios nos enseña a través de David y nos dice: aleluya, Jehová lo guardará. ¿Quién guardará? Al que bendice al pobre, lo librará Jehová, le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarán a la voluntad de sus enemigos. No dejarán que pases necesidad. Cuando se enfermen, Dios les dará la fuerza y les devolverá la salud. Aquellos que saben y piensan y se acuerdan del pobre, del necesitado. Hoy salga de esta iglesia y busque un necesitado y bendígalo. Amén. Bendiga esa vida, bendiga ese indigente. Dele a ese hombre que está ahí sentado con un pie amputado pidiendo una limona. Dele
versículo 31. Aleluya. Dice: el juicio de las naciones le pone Jesús como encabezado a lo que vamos a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha. ¿Las ovejas dónde están? A la derecha. Aleluya. Y los cabritos, ¿a dónde van a ser puestos? Por eso usted no debe ser de la izquierda, para el que le entienda. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá, verso 34, a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los de la derecha les tiene un lugar reservado muy especial, y miren que les llama benditos de Dios, bendecidos de Dios. Verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo, Señor, te sustentamos? ¿Cuándo, Señor, te dimos sediento? ¿Cuándo, Señor, te dimos a beber? Le siguen preguntando: ¿y cuándo, Jesús, te vimos forastero y te recogimos? ¿Cuándo, Jesús, te vimos desnudo y te cubrimos? Le siguen preguntando y le dicen: ¿cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos o vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice Jesús. Por eso David decía que bienaventurado el que piensa en el pobre, porque en el día malo Dios lo va a librar. Y Dios te va a librar de mandarte al infierno. Fíjese, hay gente que nunca pecó, yo creo, en esta tierra, pero por no haber pensado y acordándose del pobre, del necesitado, lo van a mandar al infierno, lo van a mandar a la izquierda. Y nunca adulteró, nunca fornicó, nunca robó, nunca asesinó. Fue intachable en esta tierra. Fue un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un gran profesionista. Todo lo que logró, lo logró con su trabajo, con rectitud, con integridad, pero nunca pensó en el pobre. Pero nunca pensó en darle al necesitado, porque todo lo que recogió en esta tierra lo recogió para él. Y entonces Jesús dice a los de la derecha: oigan, benditos de mi Padre, vengan al reino de los cielos preparado para ustedes. O sea que cuando tú piensas en el necesitado, en el pobre, y tú lo visitas y le compartes, te están preparando tu hogar celestial. Te están preparando el reino está siendo preparado para ti. Y dice: vengan, benditos de mi Padre, porque yo tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve necesitado, me visitaron en la cárcel, me visitaron cuando estuve enfermo, ahí estaban ustedes. Y él dice: pero ¿cuándo, Jesús? Cuando visitaron a los presos, cuando visitaron al pobre, cuando le tendieron la mano al necesitado, cuando visitaron al enfermo, ahí estaba yo, dice Jesús. ¿Se da cuenta qué importante, qué importancia es
pensemos en el pobre, en el necesitado. Muchas veces no está hablando de dinero. Hay gente que simple y sencillamente necesita un abrazo. Así de simple. No que le des dinero, no que le des comida, un abrazo es lo que muchos están necesitando. Y ni siquiera eso podemos hacer. O mínimo una oración por ellos. Que Dios los bendiga, que Dios los restaure, que Dios les supla, que Dios sane a todos los enfermos. Nosotros aquí tenemos un grupo de intercesión y todos los días oramos por los enfermos que están en los hospitales, en las clínicas, en su casa, que están ahí en su lecho, de una enfermedad terminal. Oramos por todos ellos. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar y acordarnos de ellos. Como dice Jesús, bendito de mi Padre, el reino de los cielos está preparado para ustedes porque se acordaron del pobre en el día malo. Dice justos, benditos los justos. Por eso David decía, yo no he visto justo desamparado ni que mendigue pan, porque ellos se acordaron de darle al pobre cuando necesitó. Amén. Aleluya. Dice el verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, también para los de la izquierda hay un lugar. Apartaos de mí, malditos. Dios santo. ¿Cómo les llama Jesús? Por eso dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, es bien bendecido. Y el que no piensa en el pobre es lo contrario de bendecido. Y aquí Jesús lo dice sin ningún problema. Amén. Entonces dirán los de la izquierda, apartaos de mí, maldito, porque el que no da al pobre, al necesitado, está bajo maldición. Por eso no te llega nada. Amén. Hay gente que dice, a mí nadie me da nada. ¿Por qué a mí nadie me da nada? Porque tú no das nada. Entonces estás cosechando nada, porque si no das nada, cosechas nada. Pero el que siempre está sembrando, siempre está cosechando. Eso es un ciclo, es una ley que nosotros no podemos romper, porque en el momento que la rompemos, dejamos de ser bendecidos. Aprendamos, seamos sabios e inteligentes. Amén. Aleluya. Dice entonces, dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para... Ay, santo Jesús está muy fuerte con esto. Dice, aleluya, al fuego eterno preparado para quienes, el infierno. El diablo fue preparado para, el infierno fue preparado para el diablo y sus demonios, sus ángeles, no para ti. Amén. Diga, no para mí. Fue preparado para ellos, pero para los que también no quieren bendecir a otros y no piensan en los pobres, también para allá van. Pero eso no fue preparado para ti. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero también allí van a mandar a los que no se acuerdan del necesitado, porque tuve hambre, verso 42, y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuánto te vimos hambriento? ¿Cuánto te vimos sediento? ¿Cuánto te vimos forastero? ¿Cuánto te vimos desnudo? ¿Cuánto te vimos enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo y los justos a la vida eterna. Esto es serio. Esto es muy serio. Por eso el diablo se encarga de hacernos egoístas y hacernos creer que nosotros tenemos tanta necesidad que no podemos darle a más nadie. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que si nosotros sembramos, vamos a cosechar y vamos a ser bien.
eterno. O sea, nos pueden castigar por no acordarnos del pobre. Nos pueden castigar y mandarnos al lugar eterno de perdición por no bendecir al necesitado. Por eso tenemos que acordarnos, pensar y acordarnos de accionar en